Buenas, gente bonita, bienvenidos a un breve video más de la nueva serie de breves videos de este canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amkie, escritora y asesora editorial. Odio a mi personaje. La primera vez que escuché esto hace muchos años, me pareció que había sido una de las cosas más tontas que había escuchado a un autor decir, porque ella decía, es que detesto a mi personaje, su historia no me interesa, pero era una novela que ella estaba vendiendo. Entonces, dentro de ese contexto, me seguía pareciendo una estupidez, pero realmente sí pasa, y le pasa a muchos de ustedes que lo han comentado, y a mí me ha pasado con alguno que otro personaje, realmente no tanto, que odiamos a algún personaje. Nunca me ha pasado con algún protagonista. Si odiara a uno de mis protagonistas, no escribiría sus historias, pero a veces hay protagonistas o hay personajes que nos retan mucho y que los odiamos y que entonces no nos gusta escribir las partes que los atañen o no nos gusta involucrarnos con ellos. Y creo que es interesante este tema porque hay un dicho que dice que lo que te choca, te checa, o lo que te checa, te choca. No sé, me lo dijo una amiga por acá, ya no me acuerdo cuál era primero, pero da lo mismo, funciona muy viceversa. Lo que te checa, te choca. ¿Qué quiere decir? Que cuando algo te irrita mucho es porque te checa, o sea, que tiene algo que ver contigo. No sé si han oído ustedes esto de que cuando una persona nos cae muy gorda y no la soportamos, casi siempre es porque estamos proyectándole cosas de nosotros mismos, o sea, que vemos en esa persona algo de nosotros mismos que no nos gusta y entonces preferimos odiarlo en esa otra persona que hacer la conciencia, que hacer el trabajo interno de análisis de que nosotros también lo tenemos, ¿no? Y esto pasa mucho en las peleas, dentro de las familias o en las parejas o con las amistades. Yo, por ejemplo, puedo admitir que yo a veces no soporto la terquedad o la rigidez de mi padre y cuando me doy cuenta es porque yo tengo exactamente esos mismos rasgos de personalidad. Él repite muchísimo las cosas y yo repito muchísimo las cosas. Yo repito muchísimo las cosas. Soy alguien que repite redundantemente y repetitivamente las cosas y creo que mis suscriptores para este momento ya se han dado cuenta de que yo suelo repetir con cierta frecuencia los datos y los conceptos con una cierta repetición repetitiva. Entonces lo que te molesta del otro es porque generalmente lo tienes tú. Si un personaje te está irritando, si una protagonista, si un protagonista, un villano o cualquier personaje te está generando odio, vale la pena hacer una pausa y analizarlo. Igual que vale la pena hacer esto cuando nos pasa con algún amigo o con alguien cuya personalidad nos está irritando, casi nunca tiene que ver con la otra persona, ¿no? Casi siempre tiene que ver con qué nos está generando a nosotros, qué nos está causando a nosotros. Otro ejemplo que les pongo, yo no soporto cuando mi pareja, cuando el amor de mi vida, se enferma. No lo tolero, no tolero que esté enfermo, me irrita horrible. Digo, bueno, no es culpa de él, evidentemente no es culpa de él. ¿Por qué me irrita tanto? Porque yo no soporto mi propia debilidad, entonces se la proyecto a la otra persona. Si tú estás irritado y odias a tu personaje y odias a tu protagonista, tienes que preguntarte qué es lo que ese protagonista te está enseñando de ti mismo que no quieres ver. ¿Qué hay en esa personalidad, en esa moralidad, en esa manera de actuar o de reaccionar que detestas? A mí me preguntaban cuál de mis personajes era mi favorito en mi saga vampírica, que tiene muchos personajes, ya después mis novelas han tenido cada vez menos, y yo decía que no podía elegir porque hasta los villanos y hasta los más malos y los más buenos y los más tontos, todos son una parte de mí. Yo no podría concebir a un personaje determinado si no tuviera dentro de mí algo de ese personaje, ¿no? Claro, puedes tomar detalles y rasgos de otras personas y copiar a otras personas, pero tú solo puedes ponerte en sus zapatos y ponerlo a actuar en tu película si forma parte tuya, ¿no? Es como un director de cine. Un director de cine, para poder decirle a una actriz cómo tiene que hacer, él tiene que también ponerse ahí y decir, no me está convenciendo esa emoción, no me está convenciendo esa reacción. Lo mismo un director de orquesta. Un director de orquesta tal vez no toca todos los instrumentos, ¿no? O sea, tal vez nosotros no somos todas las personas, pero sí tiene que saber qué está pasando ahí, cómo se conjugan, cómo pasan, cómo se enganchan todos estos personajes, qué rasgos de carácter, qué reacciones, qué neurosis, qué traumas le estás poniendo a tus personajes que están ocultos muy en tu interior y que les estás dando luz y que cuando salen a la luz te molestan. Cuando Maya tomaba malas decisiones, yo en mi rigidez, en mis ganas de que todo estuviera bien y que todo estuviera tranquilo, me irritaba con ella y decía, es que ¿por qué estás haciendo esto? No hagas esto.
pero ese era el destino de ella. Una manera también de analizar y de pensar esto cuando odiamos a algún personaje es que tal vez no estamos siendo capaces de ponernos en su lugar. He hablado alguna vez de los villanos y uno, para construir un buen villano, tiene que tener la conciencia de que en su propia versión de la historia el villano es un héroe. O sea, el villano casi siempre actúa pensando que él está haciendo lo correcto desde su propia mentalidad, ¿no? Ponemos el ejemplo de Thanos en los Avengers, este personaje que tiene esta idea de que exterminar a la mitad de los seres vivos es lo mejor que le puede pasar al universo para que sea más sustentable. Él es el villano de la historia, pero realmente él tiene una justificación a por qué piensa como piensa. Si no estás logrando empatizar con uno de tus personajes y te está generando irritación y odio, es tal vez porque no estás logrando ponerte en su lugar, no estás logrando salir de tu propia moralidad, de tus propios valores, para tratar de imaginar cómo piensa otra persona distinta a ti. Y es una muy buena práctica para hacer, no solamente como escritor, sino para la vida, darnos cuenta de que hay personas que piensan diferente y que no necesariamente están mal. Los personajes vienen a nuestras historias para enseñarnos lecciones de nosotros mismos. He tenido personajes que me han enseñado acerca de la muerte, acerca del sufrimiento, acerca de la melancolía, y a veces nos lo enseñan de una manera que no nos gusta. ¿Odias a tu personaje? Pregúntate qué lección podría estarte enseñando. ¿Qué es lo que te está poniendo enfrente que no te está gustando ver? Si este video, si otros de mis videos te han sido útiles, por favor suscríbete, dale like a este y a todos los videos que hayas visto, aunque ya los hayas visto, porque eso nos ayuda a que nuestros videos se recomienden cada vez más y a seguir creciendo y a poder seguir produciendo cada vez más y mejores videos para todos ustedes. Muchísimas gracias a los miembros de este canal y nos vemos muy pronto. Chao. Hablar hoy del tema de ¿qué pasa? Baba. 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 ¿Eh? Baba.